de cierta forma, meterse en algo que no le corresponde a la Asamblea. Bueno, buenos días. Buenos días. Nuevamente. A ver, es el mismo presidente que decía, si me equivoco, corríjame. Es el mismo presidente que decía, si me pierdo, búsqueme. Ahora resulta que en la Asamblea Legislativa no le podemos decir que cometió un error en la ONU. Un error evidente, no solo para los diputados, un error evidente para el pueblo de Costa Rica. Yo lamento muchísimo que el presidente haya cambiado tanto en tan poco tiempo, pero además yo quisiera solidarizarme con algo o hacer notar algo. ¿Qué tiene un periodista colombiano, qué tiene un periodista extranjero más que un periodista costarricense? Es decir, el hecho de que el señor presidente de la República no se quiera referir a los medios y al pueblo de Costa Rica, y sí lo haya hecho ante medios extranjeros, a mí me parece muy lamentable. Que diga que por respeto al señor canciller, ya el señor presidente sabía, cuando dio las declaraciones fuera del país, que el señor canciller iba a ser interpelado. En Colombia sí fue y no tuvo ningún problema, no irrespetó al canciller por haber dado declaraciones. O sea, yo creo que el señor presidente de la República le debe una explicación al pueblo de Costa Rica. Y nada tiene que ver la interpelación en la Asamblea Legislativa con no querer dar explicaciones al pueblo de Costa Rica. Y entonces están en un jueguito de que de casa presidencial les dicen que vayan a la Cancillería y de la Cancillería les dicen que no, que vayan a casa presidencial. Bueno, dichosamente, don Luis Vázquez, diputado de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana, tuvo la iniciativa de presentar una moción de interpelación y hoy tendremos al señor canciller dando explicaciones. Yo espero que el señor canciller llegue con un espíritu constructivo y que llegue a decirnos, estoy seguro que va a llegar a decirnos la verdad, pero es que he sentido un ánimo de tapar el sol con un dedo, de justificar lo injustificable, y cada vez que se trata de explicar, o que se trató de explicar, bueno, ante medios extranjeros por lo menos, ante medios nacionales no, ya sabemos que el señor presidente de la República pues no quiso dar lo que pasa explicaciones. Es que, Si me permite, don Marco, terminar. Mucho gusto. Gracias. Sí, es que quería ver si tal vez antes de terminar el programa podría referirme. Bueno, sí, doña Laura, si usted gusta, entonces que don Marco… No, es lo que queríamos es recoger las dos opiniones. Dice el diputado Vargas que le debe una explicación al país aún el presidente de la República. Buenos días. Hoy llega a comparecer, o más bien va a ser interpelado el canciller Manuel González a eso de las 3 de la tarde. Sí, y bueno, quiero referirme a las expresiones de don Gerardo, y yo creo que aquí hay que hacer una pequeña diferencia. Primero, si don Luis dio declaraciones en el exterior, acá también tenemos que considerar de que ellos no van a estar pendientes de justamente esta comparecencia. Esta comparecencia es directamente hacia el señor ministro, nuestro canciller, y justamente es él el que tiene que dar las declaraciones, porque es aquí en nuestro territorio en donde se está haciendo esta interpelación, no es afuera. Y al final, las declaraciones de don Luis terminaron siendo públicas porque esa es la magia de la tecnología ahora, en donde todo el mundo la conoce. Entonces quiere decir que ya de hecho los costarricenses conocemos a través de esas declaraciones cuál es el pensamiento del señor presidente. Y yo creo que es importante lo que se va a dar hoy. Yo tengo la esperanza de que vaya a ser una cátedra de lo que representan las relaciones internacionales, porque justamente una de las preocupaciones que yo tengo y que creo que fue muy bien abordada por el constituyente en el 49 es de que esto es un acto especializado que le corresponde al Poder Ejecutivo, porque justamente tiene que tener la sapiencia suficiente para que las cosas se vean en el entorno real en el que corresponde y no como sucede en el Parlamento, que es justamente el deseo de posicionar temas que lo que hagan es crear un poco de revuelo para generar ese control político, que es lo que buscaba el constituyente, y por eso se genera esta clara división. Y yo creo que hoy vamos a tener un ejercicio democrático muy importante en donde vamos a tener la oportunidad de escuchar a quien conoce realmente, no solamente de la parte del manejo internacional, sino quien tiene la capacidad de poder decir qué fue lo que se dio ese día en la ONU. ¿Por qué? Porque aquí hay cosas que tenemos que valorar y poner en su justa dimensión.
se ha querido fustigar el hecho de que Costa Rica se levantó en las Naciones Unidas. Y no es la primera vez, porque en realidad no es la primera vez. Aquí podemos encontrar documentaciones. Por ejemplo, cuando Urbina fue canciller, fue representante en las Naciones Unidas, él también lo hizo en su momento, cuando se dio el asunto de Irak. En otras palabras, no es la primera vez que esto sucede. Sin embargo, se da en esta ocasión porque es don Luis Guillermo y porque otros que son cuestionados para muchos aquí, hicieron lo mismo. Pero yo creo que también dentro de la objetividad tenemos que analizar, ojalá ese video que pasaron hace unos segundos, para que podamos observar que el que se pone de pie de primero fue don Luis Guillermo. De ahí en adelante se empiezan a poner de pie otros. Pero yo quiero que también hagamos la observación de en qué momento fue en el que don Luis Guillermo se puso de pie. ¿En qué momento? Antes de que se diera el discurso de Temer. Antes, todavía él no había iniciado su discurso. Lo hizo de previo, como lo pudo haber hecho cualquier otro representante, porque dicho sea de paso, no sé si usted ha tenido la oportunidad de estar en una asamblea de estas, en donde la movilidad es permanente. Las delegaciones se ponen de pie, salen, ingresan, y eso es normal, Pero es sí fue, constitucionario. Sí, constitucionario, pero sí fue una protesta. En este caso, don Luis Guillermo, yo creo que él ha sido, Sí, lo ha ha sido aclarado. enfático en eso, de que efectivamente él no quería escuchar ese discurso, no lo quería escuchar. Y yo creo que tiene la voluntad y el derecho y puede hacerlo, y en efecto lo hizo. Ahora, nosotros hemos querido utilizar este acto para condenar algo que resulta normal, única y exclusivamente con el fin de crear el mismo revuelo, y que también me preocupa otra cosa. Si nosotros analizamos la entrevista que se dio en Colombia, cuando el periodista inicia, queda totalmente claro, o sea, es totalmente perceptible, de que su posición sobre lo que está sucediendo en Costa Rica, más por lo que pasó en la ONU, es por la actuación de la oposición. Si nosotros analizamos esa entrevista, nos vamos a dar cuenta que fuera de nuestras fronteras, el tema que está sonando más que el hecho de que se puso de pie el señor presidente de la República, es la forma en que está abordando el tema la oposición. En otras palabras, es justamente el Parlamento, en su incapacidad de tener una claridad sobre las relaciones internacionales, que está creando un ruido internacional. Ahora resulta que el culpable es el Parlamento. Las expresiones de don Marco reflejan precisamente lo que es el gobierno. Cada vez tratan de justificar lo injustificable, de tapar el sol con un dedo. Mire, don Marco, el presidente de la República no se representa a sí mismo. El presidente de la República tiene una responsabilidad y una representación que no puede depender de su estado de ánimo, ni puede pretender el presidente de la República andar aleccionando presidentes y gobiernos por el mundo. Entonces, ¿qué? ¿No se va a volver a sentar con Venezuela porque hay un régimen, o con Nicaragua porque hay un régimen? ¿No va a querer escuchar al Papa porque está en contra del aborto y él está a favor? ¿No va a querer volver a escuchar a Obama porque resulta que Obama ha tenido guerras Estados Unidos con el mundo? O sea, por Dios, hay una máxima que es que un ausente nunca tiene razón. El presidente de la República no está para andar haciendo berrinches. Este no es el único caso, efectivamente. Mencionaba don Marco algún otro caso de alguien Urbina, que no sé quién es, pero no recuerdo que haya sido presidente de la República, no, ¿verdad? No recuerdo que haya sido el máximo jerarca de este país, y entonces don Marco se basa en ese error. Un error no genera derecho. A ver, el presidente de la República, sí hay otro antecedente. En diciembre pasado, el presidente de la República se levantó del SICA y dijo que se iba porque no se quería ver el tema de los migrantes. Le ofrecieron en ese momento, hizo un berrinche parecido, le ofrecieron en ese momento los otros representantes de países que podían hacer, simple y sencillamente podían hacer otra sesión próxima en donde se agendara el tema con tiempo y demás, el tema de los migrantes. El presidente no quiso y se alejó y dijo que se retiraba del SICA, y bueno, meses después tuvo que regresar al SICA. Entonces, vamos a ver, la política exterior de un país no puede depender del estado de ánimo del presidente de la República, porque el presidente no se representa a sí mismo.
Yo lamento muchísimo este episodio y lamento más ahora que ahora resulta que la culpa es de los diputados. Marco Vinicio Redondo. Es más, veamos lo que está sucediendo. Dice de que fue que se retiró la delegación costarricense. Si usted analiza el video, nuestro representante, el embajador ante la ONU, permaneció en su posición. Quiere decir que no fue Costa Rica el que se retiró. Yo quiero que pongamos las cosas en su correcta dimensión. El señor presidente no tiene la obligación de estar ahí. Él no quería escuchar el discurso, lo hizo de previo, entonces no fue un desplante hacia el directo como sí lo hicieron en aquel momento en nuestra delegación en Costa Rica. Y quiero hacer referencia a un editorial de la Nación titulado Dignidad en la ONU. Aquel retiro de Costa Rica se consideró en aquel momento como dignidad. El de... Cuando salió lo del asunto del discurso del presidente de Irak, Mohammed, ahí me cuesta mucho estos términos. El asunto es cuando se hizo referencia al holocausto judío en la Segunda Guerra Mundial. En aquel momento... Entonces usted pretende que digamos que fue muy digno que el presidente hiciera ese rebato que hizo en la ONU. Usted quiere que nosotros lo felicitemos. Pero entonces, ¿cuáles son los comentarios que hubo sobre el mismo acto, la misma acción que se dio en el año 2009 y que es considerado aquí como un acto de dignidad? Y hoy, algo que no tiene mayor diferencia, se considera como un asunto indigno, más bien todo lo contrario, deplorable, reprochable, de que es algo inaudito, inconcebible. Hasta esos niveles estamos llegando a ver algo que resulta ser que es parte normal del manejo de las relaciones internacionales, en las cuales ni usted ni yo, y yo creo que prácticamente el 100% de los diputados, no tenemos claridad de cómo se manejan esos términos. Y por eso el constituyente fue muy sabio al delegarle enteramente al Poder Ejecutivo en manos del señor presidente y su ministro, en este caso el canciller, ministro de Relaciones Exteriores, el tema de las relaciones internacionales. Y aquí me preocupa también otra cosa. Cuando los hechos que justifican que don Luis tomara esa decisión, que es el asunto de lo que sucedió en Brasil, y resulta ser de que años antes había pasado algo muy parecido con Lugo, Fernando Lugo, en Paraguay, en donde Costa Rica también se manifestó en contra de lo que ya sucedió. Y en aquel momento, aquí no hubo ningún revuelo. Se levantó pero el presidente porque lo toma, y hizo ese arrebato. Me refiero a las declaraciones. Formas, don Marcos. Estamos generando la sumatoria de los dos elementos. La posición de don Luis sale por algo que sucedió muy semejante a lo que pasó en Paraguay y Lugo y que aquí no hubo revuelo. Y cuando vemos la actuación de nuestra delegación en el 2009 en la ONU, que es básicamente semejante a lo que sucedió ahora, más bien se consideró un asunto de dignidad. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Cuál es el problema? Yo le dejaría a don Marco que siga hablando, porque cada vez que habla hunde más al gobierno. Aquí estoy. Siga, don Marco, porque de verdad, o sea, con mucho gusto, justificaciones con mucho claro gusto. Que usted está en la misma línea. Porque para ustedes todo lo que nosotros digamos es en contra nuestra, siempre. Lo que pasa es de que yo creo que aquí tenemos la inmensa oportunidad de estar en un medio de comunicación que ven muchos ciudadanos costarricenses que al final tomarán decisión y tomarán partido sobre esto. Es claro el esfuerzo de don Marco y del gobierno de tapar el sol con un dedo. Es decir, pero es que no irrespeten la inteligencia de los costarricenses entienden qué fue lo que pasó, que fue un arrebato. No puede la política exterior de un país como Costa Rica, uno de los países más abiertos al mundo comercialmente, un país que tiene tratados de libre comercio con 50 naciones en el mundo, un país, vamos a ver, es que las relaciones entre países, las relaciones diplomáticas, no solo son relaciones diplomáticas, es que hoy en día se entremezclan con las relaciones comerciales. Y Costa Rica, por una política sensata, durante décadas ha ido ganándose un lugar y un respeto en el mundo. Y ahora resulta que es furgón de cola de los países del ALBA. Y don Marco quiere que nosotros vengamos aquí a felicitar ese comportamiento indebido. Un comportamiento que estoy seguro que, habiendo reflexionado después de esta semana y algo que ha pasado, estoy seguro que el presidente no lo volvería a hacer. Ahí quiero estoy seguro, reflexionar. ¿por qué no rectificar?
¿Por qué no recordar ese discurso del 8 de mayo, de si me equivoco, corríjame? ¿Por qué no con humildad reconocer un error? Ah, no, ahora resulta que no se le da declaraciones a los medios de prensa nacionales. ¿Sabe por qué le dan declaraciones a los medios de prensa internacionales y no a los nacionales? Porque los nacionales sí saben lo que está pasando en el país y sí tienen elementos como cuestionar los internacionales. ¿Qué piensa Gerardo Vargas de ese ejemplo que ponía de Jorge Urbina, sucedido en el 2009? Él era el representante de Naciones Unidas. Correcto. ¿Es comparable, lo ve así Gerardo Vargas, con este otro hecho dado recientemente ante el disco en Naciones Don Unidas? Jorge Urbina, yo no recuerdo ni Frente- quién es. El presidente de la República, don Luis Guillermo Solís, además sí, es un exdirector de política exterior del gobierno de Costa Rica. Es un hombre que esperamos mucho más, por lo menos en la parte internacional. A mí hace poco me preguntaron, veo qué error cometí, hace poco me preguntó un medio, no recuerdo si fueron ustedes, qué podía rescatarse del gobierno. Y yo dije, bueno, puede rescatarse de la política exterior y tal cual, hace como un año. Y de pronto el hombre se levanta y hace un arrebato en el SICA, ¿verdad? Por su estado de ánimo, por lo que fuera. Y olvida toda la vida diplomática, olvida las formas y bueno, y hace una semana hace esto. Y es preocupante y sobre todo en un presidente que le gusta tanto viajar. Porque, vamos a ver, un presidente que anda por el mundo, ¿verdad? Representando al país, y yo no he visto los beneficios de esos constantes viajes. Por el contrario, veo perjuicios. Yo me voy a referir en plenario. Tenemos que algo cerrar. de ¿La eso. interpelación buscará pedir una disculpa por parte del Congreso? Mire, vamos a ver, hoy vamos a interpelar al canciller. señor ministro de Relaciones, al señor canciller. Lo escucharemos atentamente, esperamos que llegue una actitud constructiva, ojalá llegue a ofrecerle una disculpa al pueblo de Costa Rica, ¿verdad? Por lo sucedido, ojalá llegue a hablar con la realidad. Yo tengo una expectativa muy alta en que llegue con un espíritu de humildad a rectificar errores, a hacer honor al discurso del señor presidente de la República en el Estadio Nacional el 8 de mayo, pero bueno, si llega a tapar el sol con un dedo, va a hundir más al gobierno de la República, como lo ha hecho don Marco acá. Ajá. Corríjanme, no silencienme, eso es muy diferente. Y lo que la oposición ha tratado de hacer durante todo este tiempo es silenciar. ¿Por qué? Porque no tenemos el derecho de decir las cosas tal cual son. No, si yo le dije más bien que siguiera hablando usted. La única verdad que vale para la oposición es la verdad que crean, no la verdad que se acompaña con los hechos. Y yo creo que hoy vamos a tener la oportunidad para que esa verdad aflore. Bueno, gracias a los diputados Gerardo Vargas Rojas de la Unidad Social Cristiana y Marco Vinicio Redondo del Partido de Acción Ciudadana, y a ustedes por acompañarnos en RTN en Revista. Así es, buenos Voy días. volando. Gracias.